Atentos saludos, distinguidas y distinguidos estudiantes. Justamente dentro de la asignatura de Derecho Tributario 1, a lo largo de esta sesión número 8, vamos a platicar acerca de las exenciones tributarias. El objetivo, por supuesto, es identificar todo lo referente a las exenciones, a las obligaciones tributarias que existen. Recordemos mucho de esta palabra, a veces por cuestiones coloquiales se escucha mucho la palabra extensión, pero no es extensión desde luego, es exención del verbo exento. Efectivamente, pues de ahí es donde debemos de tomar la circunstancia. Exención tributaria, tenemos una breve definición aquí, que se refiere justamente a liberar a una persona del pago de un impuesto. También en palabras un poco más amplias y en términos muy relacionados a lo tributario, es una técnica en la cual, sin alterar los elementos tributarios del sujeto pasivo, del sujeto activo, la base, los tipos de cuota, las tasas u otro tipo de tarifas, se busca aminorar justamente el pago de una obligación tributaria o incluso liberar la misma. Va a ser justamente, como lo refiere la propia norma, el caso en el que se va a dar el tipo de exención. La obligación del pago, al final de cuentas, es algo que puede recaer, o mejor dicho, la obligación de estar exento puede recaer tanto en personas humanas como en personas jurídicas o morales. ¿Qué características tienen las exenciones tributarias? La primera de ellas, por supuesto, es la más simbólica, que es una característica de excepcional. ¿Por qué decimos que es excepcional normalmente? Porque no es algo que ocurra todo el tiempo, no es algo tan corriente, llamémosle así, que se dé, no es una situación netamente ordinaria. En muchas ocasiones las exenciones son de un carácter muy excepcional, justamente de un carácter casual y que en determinado tiempo incluso pues hay normas que las otorgan por un cierto periodo de gracia. La siguiente situación y característica es que toda exención debe estar vinculada a la existencia de dos normas. Esto es interesante, porque la primera norma es la que sujeta y determina a los supuestos y a las personas. Es decir, la primera es la que dice que el señor A debe de pagar los impuestos al Estado. Y la segunda norma, que es la que justamente exime a que el señor C no realice ciertos pagos por tratarse de una persona de avanzada edad o porque su régimen tributario no es coherente con este tipo de impuestos. La siguiente característica es ni más ni menos que la circunstancia de haberse realizado el hecho imponible. Esto básicamente se refiere a que siempre hay el nacimiento de una obligación. Es decir, hay personas que pueden realizar actos tributarios y eso es un hecho imponible. Sin embargo, ese hecho imponible, ya sea porque tiene una cuota pequeña o porque está inscrito en determinado régimen, puede estar exento justamente. Y la última característica es el no nacimiento de la obligación tributaria. Es decir, en casos cuando la exención es todavía mayor, se considera que ciertos actos no son lo suficientemente, llamémosle, relevantes para que se dé el nacimiento de una obligación tributaria. Es por eso que en Guatemala podemos ver que hay muchas tiendas de esquina que están justamente exentas del pago de este tipo de tributos. Hablemos ahora de las clases de exenciones tributarias que existen. En primera instancia aparecen las exenciones objetivas.
Acá literalmente nos dice que estas conceden en razón a la materia, y esto es lo interesante aquí, a la materia o al objeto que graban, e impiden el nacimiento de la obligación tributaria. Volvemos a decir el tema de materia. Si hay una persona que está inscrita con el régimen tributario general y otra con el de pequeño contribuyente, sabemos objetivamente que por materia solo quien está en régimen general debe pagar el IVA en sus facturas, y que el que está en el régimen de pequeño contribuyente tendrá que pagar un tributo mucho menor. Incluso no necesariamente es IVA lo que paga. La siguiente son las exenciones subjetivas. Y esta nos dice que pretenden que ciertas personas no queden obligadas a contribuir. Esto es interesante. Ciertas personas. Es decir, hay individuos que la misma norma refiere no tienen que pagar sus impuestos. En este tipo de circunstancias volvemos a reiterar. Hablemos del impuesto sobre la renta. La norma es la que contempla que este impuesto debe pagar quien tenga, por supuesto, un ingreso superior a 5,000 quetzales al mes. Si una persona devenga el sueldo mínimo, entonces automáticamente esta persona se hace atribuidora a una exención de carácter subjetivo. No se le tiene que estar haciendo ningún descuento de ISR, toda vez que esta persona como tal no devenga no devenga atribuciones económicas por encima de los que la ley le está confiriendo. A esto se refiere esta segunda exención. Y luego tenemos a las exenciones temporales. Mucha atención con estas, que la palabra por eso dice temporales. Y dice que son producto de un efecto excluyente en la obligación tributaria. Y solo aquí es donde tenemos que ponerle mucho énfasis durante un plazo limitado. Es decir, cuando surge una exención temporal, la misma palabra lo dice, es solo por el tiempo en el que la norma, porque ya antes entendimos que una de las características es que la norma tiene que colocar la exención, está diciendo de que se deba realizar el pago. Hablemos incluso en el tema de multas, que es el mejor ejemplo que podemos dar de esto. La multa, si bien es cierto, no es una obligación tributaria, sino es una sanción puede tener una exención, y una exención de carácter temporal. Y la pueden hacer, en este caso, el Consejo Municipal de determinado municipio, tomar la determinación de decir que por el lapso de 2 meses le va a otorgar a todas las personas una exención del pago de multa de un 90%. Esa es una disposición justamente de carácter temporal. Al pasar esos 2 meses, pues ya no se estará exento y se tendrá que realizar el pago del 100% de lo que se refiere al tributo. Ese es el mejor ejemplo que podemos dar acerca de una exención de carácter temporal. ¿Cómo se clasifican las exenciones tributarias? Muy concatenado a lo que acabamos de decir, ¿no? Tenemos las exenciones permanentes. La palabra lo dice, que permanecen y representan a todas aquellas que están durante todo el tiempo colocadas en la norma prácticamente. Esas exenciones permanentes son aquellas que nosotros vemos en la norma que dicen qué personas están exentas justamente del pago de tributos. Entiéndase, un colegio, una universidad no está sujeta al pago de ningún tipo de tributo. Entonces decimos que es una exención de carácter permanente. Luego tenemos a las exenciones totales. Estas aquí nos dice literalmente que impiden el nacimiento de la obligación tributaria para unos determinados hechos
o para ciertos sujetos, o sea, que el tributo no se paga en circunstancias netamente concretas. Es decir, que vemos nosotros una situación que llama poderosamente la atención. Para ciertos hechos hay una exención total. Volvemos al tema de lo que hace un rato decíamos. Si yo realizo actividades ad honorem, estoy absolutamente exento del pago de tributos. Si yo estoy realizando actividades académicas, voy en el mismo sentido. Estoy exento del pago de circunstancias tributarias. Y eso es una exención total. Y a la vez es permanente, porque está en el tiempo y porque justamente me abarca a mí como sujeto. Finalmente vemos a las exenciones parciales. La misma palabra lo dice, parciales, de una parte. Estas no impiden el nacimiento de la obligación, es decir, siempre habrá una obligación tributaria que realizar. No obstante, lo que sí realizan las exenciones parciales es la reducción de dicha cuantía. Es decir, que no voy a pagar el 100% del tributo, porque al estar exento parcialmente puedo pagar un 50, un 20% menos. A esto es a lo que se refiere justamente este tipo de exenciones parciales. Ahora vamos a la ronda de preguntas. ¿A qué se refiere el carácter excepcional de las exenciones? La opción A nos dice, no se dan de forma ordinaria. La opción B nos dice, al no nacimiento de la obligación tributaria. Y la opción C, a que se pueden interponer excepciones en los procedimientos judiciales. La pregunta número 2 nos dice, ¿cuáles son las exenciones cuya duración es de plazo limitado? A, aquellas que son permanentes. B, las exenciones que son totales. Y C, las exenciones de carácter temporal. Luego, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué exención es aquella que no impide el nacimiento de la obligación, pero reduce su cuantía? La opción A nos habla de las exenciones parciales. Luego, la opción B nos habla de exenciones objetivas. Y finalmente, la opción C de las exenciones totales. Muchas gracias por su atención.